Bueno chicos, nos vemos otra vez. Hoy miércoles, lo prometido es deuda, hay que hablar de una noticia actual. Hoy he recurrido a una fuente llamada Rankia, normalmente de España, y habla de una noticia que me ha resultado muy sorprendente, ¿no? Que es muy común, pero al mismo tiempo es muy sorprendente. Y esa noticia habla de por qué el dinero genera culpa o ansiedad en muchas personas. Vamos a ir comentando un poquito, empezando por el pequeñito texto que pone ahí, que dice que hablar de dinero activa mucho más que cálculos mentales. Activa emociones profundas. El dinero no es solo una herramienta de intercambio, es también un símbolo de seguridad, poder, éxito, reconocimiento o incluso amor. Eh, es cierto, tiene el poder de influir en todas esas cosas, ¿no? Y por eso cuando algo no encaja en nuestra relación con él, cuando sentimos que no tenemos suficiente, que lo usamos mal o que no lo entendemos, aparece la culpa, la vergüenza o la ansiedad. Bueno, vamos a matizar un poco 5 puntos que esta noticia trata para que entendamos un poquito todos de qué va esto de la culpa y la ansiedad con respecto al dinero. Punto número 1, el dinero como reflejo emocional, ¿no? Y resumimos en esas tres puntualizaciones que aparecen ahí, que dice: la primera, cuando gastamos de más sentimos culpa, cuando no tenemos suficiente sentimos vergüenza, y cuando tenemos miedo de perderlo. ¿Cómo podríamos solucionar esos sentimientos para con el dinero? Pues de una forma muy sencilla. En el caso de cuando gastamos de más, pues simplemente llevando una planificación de gastos, marcándonos una serie de objetivos, como por ejemplo es el objetivo de la teoría del sobre, que se suele llamar hace muchísimo tiempo, que quiere decir que si en una partida, llamemos la formación personal, yo decido poner una cantidad mensual, pues cuando supere esa cantidad mensual, hasta el siguiente mes no puedo seguir utilizando esa partida. Imagínense que yo me quiero formar todos los meses en algo referente, por ejemplo, a la IA, que ahora está muy de moda, y yo decido poner 100 euros, 100 dólares para ese objetivo. Y cuando yo me hago dos cursos, 50 dólares, 50 euros cada uno, hago 100 euros, 100 dólares. Cuando termino esa partida, hasta el mes siguiente no puedo volver a gastar. Eso es la teoría del sobre, y refleja que cuando gastamos de más sentimos culpa, pues empecemos a planificar los gastos para poder, en vez de sentir culpa, sentir relax por llevar un control. Cuando tenemos suficiente dinero sentimos vergüenza, cuando no tenemos, perdón, pues ahí hay que ver el porqué de no tener suficiente dinero, a ver si es un problema realmente de mi ingreso, de mi trabajo, de mi salario, o por el contrario es un problema de un mal control de gastos y por lo tanto llevar una vida por encima de nuestras posibilidades. Depende de cuál sea la razón o el motivo, pues podremos afrontarlo de una manera o de otra. Y cuando tenemos dinero tememos perderlo. Eso suele pasar cuando no tenemos una protección, o cuando no tenemos un colchón, que se le suele llamar, un fondo de emergencia, un dinero para poder solventar imprevistos. Pues ahí es normal que entre el miedo. Ahora, si tuviéramos esos fondos, que son varios, de emergencia, de reserva, fondo de liquidez, hay una serie de fondos que ahora no voy a nombrar, pues probablemente ese miedo desaparezca. Punto número 2, la educación o la falta de ella. Aquí no hay mucho más que decir, que es que ojalá algún día los gobiernos puedan instaurar una asignatura en la infancia, ni siquiera en la adolescencia, sino en la infancia, de educación financiera, porque es muy penoso que un adulto empiece en su vida laboral y muchísimas veces no sepa lo que es una nómina, una hoja de salario, o no sepamos lo que es un activo, un pasivo, una cuenta de resultados, a llevar un control de gastos, un control de ingresos, a minimizar las facturas. Hay tantas cosas que aprender que son básicas y sencillas, que deberían explicarse en esa maravillosa época que es la infancia, ¿no? Fíjate que una noticia ahí que dice, entre comillas, las emociones aprendidas en la infancia sobre el dinero predicen en un 80% los comportamientos financieros en la vida adulta. O sea, imagínate, nunca ha existido esa educación financiera anteriormente, por eso
vamos como vamos. Si en los niños pusiéramos eso, imagínate qué tal nos iría. Ya ahí pues entra si a los gobiernos les interesa o no, pero bueno, eso es otro tema. Punto número 3, el mito cultural del éxito financiero. Ahí dice que vivimos en una cultura donde el dinero se asocia directamente con el valor personal. Las redes sociales, el marketing y los referentes públicos amplifican esa narrativa. Más dinero, más éxito, más felicidad. Bueno, ahí discrepo bastante y te lo voy a resumir muy sencillamente. He conocido gente maravillosa con muchísimo dinero y he conocido gente maravillosa sin dinero. Y al contrario, he conocido gente maravillosa sin dinero y gente horrorosa con dinero. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? No tiene nada que ver el dinero al fin y al cabo. Si tú y yo y quien sea somos buenas personas, con dinero haremos cosas maravillosas. Si somos malas personas, con dinero seremos un poco más peligrosos, ¿no? Eso es igual que el ejemplo que siempre pongo del cuchillo. Un cuchillo en manos de un chef estrella Michelin, pues produce unos resultados maravillosos, que son unas recetas increíbles, y un cuchillo en manos de un asesino en serie, pues cuidado, ¿no? Entonces el mito cultural creo que también interfiere un poquito en lo que vamos a hablar ahora, en el punto número 4, que son los mecanismos de culpa y evitación. Por exceso, suele pasar que cuando a veces tenemos exceso de dinero, pues pensamos no debería tener tanto, cuando otros tienen tan poco. Eso tiene sencilla solución. Primero no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar un poquito con solidaridad. Yo creo que esa culpa se puede disipar. El número 2 dice por defecto, no soy suficientemente bueno porque no tengo más. O sea, debido a que yo no soy muy bueno, pues no me llega el dinero como yo quisiera. Pues eso tiene algo que ver con psicología, con autoestima o con aprendizaje. Dicen una frase que me encantó muchísimo, que la escuché hace mucho tiempo, decía que el éxito se compone de estar preparado y de que llegue una buena oportunidad. Si no estás preparado no la sabrás interpretar. Entonces, si no tengo suficiente dinero, intentemos autoanalizarnos a ver si realmente estamos preparados para recibirlo. 3, por gestión. No sé administrarlo bien, debería hacerlo mejor. Ahí tan sencillo como o bien te formas, o bien entiendes, aprendes, y si no, contrata a un coach financiero, a un educador financiero, a un asesor financiero que realmente te enseñe a ti a cómo hacerlo. No a alguien que te proponga planes, porque muchísimas veces, y cuidado que no estoy criticando a nadie, muchísimas veces existe simplemente el interés personal en venta de productos o en algo así, que no realmente en querer asesorar para que la otra persona aprenda. Y por último punto, el artículo habla de cómo transformar la relación emocional con el dinero. Superar la culpa o ansiedad financiera no consiste en ganar más, sino en redefinir la relación con dicho dinero. Algunas estrategias, pues, conocer tu propia historia, normalizar el diálogo económico. Siempre nos enseñaron que el dinero tiene algo malo, algo raro, no debería por qué. Vincular el dinero a objetivos personales, formación y acompañamiento profesional. Si te sirve de algo, yo en las charlas que hago a veces para empresas, charlas grupales, siempre suelo hablar de las 3 etapas del tiempo, que son pasado, presente y futuro, y te lo digo muy rapidito. En el pasado hemos tomado decisiones de todo tipo, pero estamos hablando a nivel financiero, que nos han llevado al día de hoy. ¿Qué tendríamos que hacer? Volver un poquito rápidamente a ese pasado y analizar y aprender de los errores, y también aprender de las virtudes. Los errores, modificarlos para que no se vuelvan a cometer, y las virtudes repetirlas, ¿no? Si conseguimos aprender de todo eso, pues en el presente, que tiene como sinónimo regalo, que el presente es un regalo, básicamente, pues deberíamos aprender de todo eso que hemos hecho atrás para hoy reforzar las cosas positivas y eliminar las negativas, para poder construir el presente del resto de nuestra vida, como decía un mentor que tuve, que es el futuro, porque el futuro es mañana, es la semana que viene. Y casi siempre lo tratamos como que está muy lejano, pero no, todos los días tenemos que empezar a tomar decisiones para mejorar nuestro presente, pero pensando en el futuro, que ya es mañana, ¿vale?
Y como conclusión, este artículo dice que el dinero genera culpa o ansiedad porque toca una fibra profunda, la percepción de nuestro valor, control y seguridad. Yo, como siempre digo, muchísimas veces tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, somos la clave, somos la clave. Como decía el otro día un coach llamado Rudy, decía que si queremos generar confianza, deberíamos poder antes confiar en nosotros mismos. Pues con el dinero pasa lo mismo. Si quieres que las cosas empiecen a funcionar bien, primero tienes que querer, ¿vale? Porque esto es algo que siempre dejamos para después. Estamos todo el día siempre quejándonos del dinero, pero cuando realmente viene alguien a decirte, oye, te puedo ayudar, casi siempre no nos lo tomamos en serio. Entonces, primero, tienes que querer. Segundo, tienes que aprender algo. No es que no te fíes, no quiero decir eso, pero lo que te quiero decir es que aprende a pescar. Que no te sigan dando el pescado. Aprende a pescar y a organizar tu salud financiera. Y por último, sé constante. No te rindas, nunca. Oye, un abrazo. Hoy se acaba con esta pequeña noticia. Nos vemos el próximo día.